Bueno, vamos a empezar con la mesa 7 del Simposio de Bachillerato en México. Se titula Plataforma de Humanidades y nuestra primera ponencia está dada por Carla Alday y se titula Ética y Sexualidad en la Plataforma de Humanidades. Gracias. Me presento un poco. Yo soy Carla Alday. Trabajo en el proyecto de Plataforma Digital de Humanidades, en el que colaboran la Facultad de Filosofía de la UNAM y la Coordinación Sectorial de Desarrollo Académico de la CEMS. Y mi presentación es una exposición sobre la ética en su trabajo de la sexualidad y el modo en que, trabajando en la plataforma, hemos adquirido ciertas experiencias de cómo se vive la enseñanza de la ética en el bachillerato, específicamente en el bachillerato tecnológico. Yo soy licenciada en Filosofía y maestra en Docencia para la Educación Media Superior por la UNAM, y llevo algunos años involucrada con la enseñanza-aprendizaje de la ética. Entonces yo voy a enumerar algunas preguntas para ver si puedo ir articulando una tesis que defiendo. Entonces, la primera pregunta es: ¿cuál es la pertinencia de hablar de sexualidad en el bachillerato en México? Parece como muy obvio, y porque en México se habla todo el tiempo de sexualidad. Cuando uno googlea, apenas pone uno la S y ya empiezan a salir cosas como sexo, sexting, y curiosamente síntomas de embarazo, por ejemplo, es una que sale con la S. Y todo el tiempo vemos en la televisión, en el radio, vimos en el radio, encontramos en la publicidad el tema de la sexualidad. Y la pregunta es, bueno, entonces, si se habla de sexualidad en las calles y se habla también en las escuelas, en ciencias naturales, en orientación educativa, en las asignaturas de tipo psicología, ¿qué estamos haciendo mal para estar en la situación que estamos? ¿En qué situación estamos en México en lo relativo a la sexualidad? Pues tenemos muchos problemas. Quizá pues el más sonado de ellos sea lo que han llamado una epidemia de embarazos en adolescentes. Inicialmente este fenómeno se daba más en el sur del país, hoy se da en todo el país. Tenemos más o menos, según las últimas cifras, 4,000 bebés de madres menores de edad, y la cifra, esto es como preocupante, no disminuye, ¿no? No se trata como de caer en el escándalo o alarmarnos, pero según la OCDE, México es el primer país con este problema. Dice Carlos Wade, un investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM: no es exagerado decir que tenemos una epidemia de embarazos adolescentes en México. Puede parecer muy simplón hablar de la fecundidad adolescente como un problema serio, pero en realidad las cifras muestran eso. Y bueno, hay como formas diferentes de exponer las cifras que resultan quizá más preocupantes. Hay encabezados de periódicos que dicen, por ejemplo, 1 de cada 2 adolescentes que tienen relaciones sexuales se embaraza, ¿no? Ahí podemos hacer un análisis de por qué se presentan así las notas, de si realmente sucede así tajantemente, pero lo cierto es que si volteamos a nuestros conocidos adolescentes, seguramente encontraremos a alguien que haya atravesado una situación de este tipo, ¿no? Si estamos en el país de la OCDE con más embarazos en la adolescencia. Hace unos años decían las investigaciones, una encuesta que hizo la llamada Encuesta Nacional de Exclusión, Intolerancia y Violencia en Escuelas de Educación Media Superior, que los chicos suelen tener su primera relación sexual a los 16 años. En cambio, más recientemente las encuestas están como diciendo que no es la norma, pero hay varios casos en que la vida sexual se inicia a los 10 o 12 años. Y bueno, es un dato curioso que en esta encuesta que cito, dicen las chicas cuando les preguntan, y los muchachos, ¿por qué tuviste relaciones sexuales? Dice, bueno, un 64% de mujeres dice que por amor, y solo el 32% de hombres dice que fue por amor. Es decir,
es interesante que un 62 contra un 32, o sea, las mujeres sean las que digan que han tenido relaciones sexuales por amor, ¿no? Y lo menciono porque pienso que una de las, justo esto nos va mostrando la importancia de abordar los temas de sexualidad en el aula, y también nos va exigiendo que les prestemos atención y que los veamos con seriedad, ¿no? Hay muchísimos problemas, como por ejemplo que también esta misma organización, la OCDE, dice que en México tenemos un nivel de abuso sexual altísimo, que el turismo sexual, por ejemplo, se compara con el de Van Gogh, que tenemos 45 millones de niñas y niños abusados sexualmente en un año, y de esos 45 millones solo 2% de los casos se saben en el momento en que pasó. O sea, el abuso sexual en México resulta que es muy común, pero poco se sabe, poco se denuncia y poco se registra. Ya que se denuncia, se siguen, los procesos son como tardados. Entonces no es el caso aquí enumerar todos los problemas que tiene nuestro país, pero el punto es que si será entonces que estamos atravesando por estas situaciones y que no parece haber una mejoría, quizá valdría preguntarnos qué estamos haciendo mal los profesores. Claro que podríamos decir, bueno, es un problema multifactorial, son problemas multifactoriales, tiene que ver la familia, tiene que ver la tradición, la religión, el contexto, la condición socioeconómica, pero entonces la escuela no tendría como alguna injerencia. Hace muchos años que en las escuelas se trabaja lo que han llamado educación sexual. Por ejemplo, les enseñan a los muchachos a usar anticonceptivos, ¿no? El uso del condón, les enseñan también, por ejemplo, los que son sujetos de derecho, que pueden exigir que hay instancias para defender sus derechos sexuales y reproductivos, que pueden exigir respeto, todo esto. Entonces, como que la parte de las ciencias naturales está siendo trabajada, la parte del derecho está siendo trabajada, no ha sido suficiente, ¿no? Pero, ¿qué estamos entonces haciendo los maestros de ética en particular para afrontar esta situación? Si ya los maestros de bachillerato tecnológico que he tenido el gusto de contactar me dicen, pero ya no creo que sea que no tengan, que los niños no usen, que los muchachos no usen métodos anticonceptivos porque no los conozcan, porque yo los veo, o sea, les damos clases, los conocen, los saben usar. Antes, ¿qué se iba a estar hablando de esas cosas? Y hoy se habla, hoy la maestra de orientación educativa lleva un plátano y les enseña cómo se usa el condón. Entonces, ¿por qué los niños no están usando? ¿Por qué los muchachos aún así deciden no protegerse cuando tienen relaciones sexuales? Entonces, aquí tendría cabida en la reflexión filosófica, ¿no? El uso correcto de los métodos anticonceptivos tendría que abordarse en otras disciplinas, ¿no? Con quienes saben de esto y con quienes saben cómo manejarlo, por ejemplo, los orientadores educativos, los psicólogos, los pedagogos, todos los profesores que están ahí para cumplir esa función, ¿no? Quizá en la clase de Derecho puedan hablar de derechos sexuales y reproductivos. En ética no es el caso, pues, que se hable directamente que o se conozcan o se revisen estos derechos, o que se aprenda o se enseñe a usar métodos anticonceptivos. Pero entonces, ¿qué se tiene que hacer? Bueno, es algo muy elemental, súper sencillo y básico, que puede sonar como trivial o ingenuo, pero es hablar de sexualidad. Exponerla en términos tales que la escuela, que el salón de clase, que la clase de ética sea un espacio en el que los adolescentes puedan exponer abiertamente, con respeto, con las normas básicas para el diálogo, estos temas que ya se están abordando desde otras disciplinas y que no logra terminar tener un efecto, ¿no? O sea, te enseñaron en orientación educativa a usar el condón, entonces en ética, pero no se está usando el condón, entonces ¿no sería ética un espacio para hablar de los por qué sí y por qué no? Te enseñaron en derecho que que eres un sujeto que puedes exigir, que hay instancias que te ayudan si alguien quiere coaccionarte, pero ¿por qué no se está
¿Por qué, por ejemplo, en los casos de abuso sexual ya no digamos que se denuncien directamente a las instancias de gobierno, sino que se hablen en las familias, ¿no? Entonces la clase de ética podría ser un espacio para cuestionar estos aspectos, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo hablamos de sexualidad en el aula? Un profesor de bachillerato tecnológico, por ejemplo, pongamos que tiene 3, 4 clases con 50 alumnos, y es un profesor que puede o no, la mayoría de las veces no, tener una formación filosófica. Y algo que decía una chica en otra mesa muy interesante, o sea, alguien también puede tener formación filosófica y aún así complicársele una asignatura en específico. Por ejemplo, si me especifiqué en antropología filosófica y cuando salgo de la licenciatura me toca dar ética, pues también necesitaría como algún tipo de apoyo, ¿no? Entonces, 50 alumnos, 3 clases, una semana, no soy filósofo, ¿cómo hablo de sexualidad con mis estudiantes? Bueno, lo primero que me viene a la mente es, pues, les voy a decir cómo tienen que vivir su sexualidad, voy a moralizarlos. Un maestro me decía en el norte, maestro, es que claro, ustedes dicen que no hay que moralizar, pero claro que hay que moralizar. O sea, vea cómo estamos, vea cómo se han perdido los valores, los principios. Oiga hablar a los muchachitos, vea las cosas que hacen, la música que escuchan. Usted dice que no hay que moralizar. La pregunta sería, pero estas situaciones que estamos viviendo antes, ¿dónde se originaron? Antes no se intentaba moralizar o se hacían este tipo de prácticas de decirle a la gente qué hacer y qué no hacer, de ordenar o premiar la abstinencia sexual. Se hacía y sin embargo estamos en el primer lugar de embarazos no deseados en la OCDE. Es decir, se entiende la intención de muchos profesores de pretender usar la clase de ética para decirle a los muchachos qué tienen y qué no tienen que hacer, porque además muchos profesores comentan, pues es que vea su entorno, ¿no? Vea la música que escuchan, las cosas que ven en la tele. Ahí todo el tiempo le están diciendo que lo que está bien es utilizar sexualmente a la otra persona, objetivar a las mujeres, no pensar en el futuro. Entonces, que la clase de ética sea un espacio donde les digamos que eso no está bien y que ellos puedan ver con claridad, distinguir lo que está bien de lo que está mal. Pero la pregunta es, bueno, eso se ha intentado mucho y no ha tenido mucho éxito, ¿no? Porque durante años ha habido campañas de promoción de estos valores, la propia escuela era así, y parece que las cosas no han cambiado para bien, ¿no? Quizá entonces la opción sea abrir otras posibilidades, o sea, aparte de moralizar, aparte de llegar y enseñar y definir valores y decir qué se debe no hacer o no hacer, ¿qué otras opciones tenemos? Voy a citar a Adorno en una entrevista muy breve que se llama, en un compendio que se llama Educación para la Emancipación, que dice, entiendo por educación no precisamente la llamada formación de las personas, porque nadie tiene el derecho de formar personas desde fuera, pero tampoco la simple transmisión de conocimiento, en la que lo muerto y cosificado ha sido tantas veces subrayado, sino la consecución de una conciencia cabal. Es decir, hasta ahora la educación se ha movido mucho en estos términos, ¿no? Como una formación, o sea, como un aprender o un tomar algo. Pero resulta que eso parece que reproduce el patrón de que lo que el otro me dice es lo que está bien, ¿no? Y si me han dicho tantas veces que es bueno usar protección en las relaciones sexuales, ¿por qué entonces no lo hago, ¿no? Si me han dicho tantas veces que es bueno abstenerse, ¿por qué entonces no lo hago? Bueno, pues porque más bien la opción sería, como dice Adorno, no dar conceptos, no procurar en las clases de ética o de sexualidad adoctrinar, decir o moralizar, decir lo que es correcto o no, sino abrir espacios para crear esto que él llama una conciencia cabal, que en otros párrafos de este mismo texto dice que es la autonomía, ¿no? O sea, quizá vamos a apostarle a ser sujetos autónomos, habituarlos a que se detengan y hagan crítica y a que se cuestionen sobre las prácticas que viven en los aspectos de ética, específicamente en los de la sexualidad. Dice Graciela Hierro en su libro La ética del placer: la sexualidad no es el único tópico de la moralidad,
pero es una cuestión que nos atañe de manera muy profunda, quizá por encima de otras cuestiones relacionadas con la conducta, pues nos permite expresar en la práctica nuestras convicciones morales más profundas. Entonces, uno de los problemas, o uno de los retos de trabajar sexualidad en ética, en bachillerato, es que nos permite expresar en la práctica nuestras convicciones morales más profundas y hace que afloren entonces cuestiones como muy arraigadas a las personas, que a la hora de entrar en debate se complican muchísimo. Es decir, temas como el aborto, el matrimonio igualitario, las relaciones sexuales prematrimoniales, sacan de uno, no solo de los estudiantes, de uno como docente también, como muchas cuestiones difíciles de controlar. O sea, me han comentado algunos profesores que se apasionan en el debate los chicos y yo no sé cómo controlarlos, ¿no? Eso sería como algo que por lo menos están dialogando, se está debatiendo. El problema es cuando uno como maestro se apasiona, ya no sabe uno cómo controlarse, porque entonces inicia uno el debate diciendo, a ver, vamos a hablar sobre el aborto, ¿no? Pues es que ya ven como hoy que dicen que está bien matar gente, pues bueno, pero bueno, ¿ustedes qué opinan, no? O sea, de entrada fijo mi postura y enuncio, porque es una convicción moral muy profunda, enuncio que considero que el aborto está mal porque estás matando gente. Y entonces ya después, cuando yo le pido al estudiante su opinión, pues ¿qué va a decir el estudiante? Difícilmente va a defender o va a expresar lo que él está pensando si va en contra de lo que ya el maestro dijo de entrada que era lo correcto. Entonces, una de los elementos que yo sugiero que se trabajen, y bueno, que en teoría estamos llevando a la práctica en las plataformas digitales, en este caso en la plataforma ética, es la problematización de entrada, ¿no? O sea, ir en contra de lo simple. Hay en la plataforma ética, si ustedes quieren entrar y echarle un vistazo a los debates, muchos foros, y en algunos de ellos las intervenciones son de sentencias, ¿no? Como, bueno, pues yo una vez vi a unos homosexuales besándose y dije, qué horror, qué espectáculo desagradable, pero bueno, hoy ya hay como mucha diversidad, ¿no? Si yo estoy diciendo, si yo estoy fijando esta postura, y se me fue lo que iba a decir. Homosexuales besándose. ¿Perdón? Homosexuales besándose. Ajá, entonces va uno con sentencias, eso sería simplificar, ¿no? O sea, si echa uno un ojo al mundo, cómo se ve la sexualidad en el mundo, y por eso es que en la plataforma digital, por ejemplo, promovemos mucho esta como variedad de videos, notas, en las que se muestra esta variedad de visiones de la sexualidad en el mundo. Quizá le vaya a uno cayendo el 20 que no es tan simple. En Afganistán casan a niñas de 7 años con señores de 40, ¿no? En algunas zonas se practica la ablación, les cosen los labios vaginales o les cortan el clítoris a las niñas, ¿no? En Oaxaca se realizan hay un grupo, por ejemplo, de los mushes o mujes, ¿no? Donde el hombre es prácticamente juega el rol de una mujer, se viste como mujer, tiene todas las prácticas de una mujer. Aquí en San Juan Chamula, ven algunas chicas son vendidas por 5,000 pesos, un cartón de cervezas, unos refrescos, ¿no? Hace poco fue sonado el caso de Dominga Santís, por ejemplo, que denuncia que el papá la vende por 12,000 pesos. Dice ella, mi papá le pidió 12,000 pesos y al final él nada más le dio 5,000 y unos refrescos y unas cervezas, y mi papá pues aceptó, ¿no? Entonces, cuando ve uno toda esta diversidad, se pregunta, bueno, a ver, pero entonces, ¿qué estás proponiendo? ¿Que las clases de ética en bachillerato se vuelvan un espacio en el que cada quien pueda decir lo que quiera y se valga todo? Pues no. Rescato un poco a John Rawls, que nos dice, bueno, las democracias son así, ¿no? Uno puede expresar sus opiniones, más cuando vemos que son tan variadas, que hay lugares donde un hombre se casa con muchas mujeres o una mujer con muchos hombres, ¿no? Y ellos consideran que eso es lo correcto, pero habría que buscar un cierto punto razonable, apelar a la razonabilidad, ¿no? Por ejemplo, no es lo mismo que un hombre se case con muchas mujeres a que le corten el clítoris a una niña, ¿no? Hay ahí una diferencia que, entonces, sugiero que la clase de ética permita pensar, ya termino, entonces, como tengo un minuto,
En la plataforma digital de humanidades se piensa la sexualidad desde la ética como un tema del que hay que hablar abiertamente, dando fundamentos racionales, procurando que no aflore las convicciones personales, que no lo desborden a uno las convicciones personales, y también despersonalizando, o sea, tampoco que sea ahí una especie de catarsis donde los chicos puedan correr el riesgo de decir algo que sea después utilizado para ridiculizarlos o que les hiera alguna fibra sensible. Cuando estamos hablando de abuso sexual, en un país con un nivel de abuso sexual como el nuestro, pues tendría que ser manejado con mucho cuidado desde la conceptualización, ¿no? Desde lo académico, no desde como la experiencia así a flor de piel. Y gracias. Le voy a dar la palabra a nuestro siguiente ponente. Recuerden que la sección de preguntas es hasta el final de la mesa. Y nuestra siguiente ponencia es ¿Podemos estimular el pensamiento crítico mediante las TICs? Por Patricia Díaz Herrera. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar acá. Y bueno, también qué bueno que se organizó esta mesa. Me parece que es una buena oportunidad para reflexionar sobre varias de las cosas que hacemos en la plataforma de humanidades. Bueno, y en este trabajo trataré la siguiente cuestión. ¿Es posible usar las tecnologías digitales no solo para difundir filosofía, sino para practicarla? Considero que sí es posible filosofar y no solo repetir información o almacenar libros en PDF o ganar me gusta o pelearse, ¿no? Gracias a las tecnologías de la información y la comunicación, sino que también es posible modelar y fomentar habilidades de pensamiento crítico. Para mostrarlo, daré algunos ejemplos de varias actividades realizadas a través de las plataformas de humanidades que forman parte de un proyecto para bachillerato tecnológico de la Subsecretaría de Educación Media Superior, como ya se ha mencionado, ¿no? Hay 3 plataformas de humanidades correspondientes a las materias filosóficas que se imparten en el bachillerato tecnológico de la SEP: ética, lógica y temas de filosofía. En estas plataformas los asesores no solo acompañamos a los docentes, sino que también aprendemos unos de otros y de los profesores que están registrados en las plataformas. Podemos encontrar allí diversas formas de ejercitar habilidades de pensamiento crítico y de cómo hacerlas significativas para los estudiantes. Empezaré retomando algunas opiniones de Humberto Eco sobre Internet y las redes sociales, pues sintetizan las tesis de que las TIC y el pensamiento crítico o la filosofía son incompatibles, o la idea de que hay más riesgos al usar esta tecnología que beneficios. Como recordarán, Eco escribió en el diario La Estampa que, y cito, las redes sociales le dan el derecho de hablar a legiones de idiotas que primero hablaban solo en el bar, después de un vaso de vino, sin dañar a la comunidad. Ellos eran silenciados rápidamente y ahora tienen el mismo derecho a hablar que un premio Nobel. Es la invasión de los idiotas. Y en entrevistas con diversos periódicos, Eco señaló lo siguiente: Internet puede haber tomado el puesto del periodismo malo. Si sabes que estás leyendo un periódico como El País, La República, El Corriere della Sera, puedes pensar que existe un cierto control de la noticia y te fías. En cambio, si lees un periódico como aquellos ingleses de la tarde, sensacionalistas, no te fías. Con Internet ocurre al contrario, te fías de todo porque no sabes diferenciar la fuente acreditada de la disparatada. Piense tan solo en el éxito que tiene en Internet cualquier página web que hable de complots o que se inventen historias absurdas. Tienen un increíble seguimiento de navegadores y de personas importantes que se las toman en serio. Y otra cita de Eco: hace un tiempo se podía saber la fuente de las noticias, agencia Reuters, TASS, igual que en los periódicos se puede saber su opción política. Con Internet no sabes quién está hablando, incluso Wikipedia, que está bien controlada. Usted es periodista, yo soy profesor de universidad, y si accedemos a una determinada página web, podemos saber que está escrita por un loco, pero un chico no sabe si dice la verdad o si es mentira. Es un problema muy grave que aún no está solucionado. Fin de la cita de Eco. Y esta es la opinión de Eco sobre YouTube y el modo en que actualmente consumimos contenidos audiovisuales. Dice: parece que los jóvenes ahora miran más YouTube, se van acostumbrando a cosas muy rápidas.
Quizá ya no podrían ver una película de Wim Wenders que dura 4 horas, pero se puede cambiar. A uno de mis nietos, cuando tenía 10 años, le dije que tenía que ver La fiesta inolvidable con Peter Sellers, pero no le gustaba, era demasiado lenta para él. Mire. Bueno, en fin, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer para contrarrestar, aunque sea un poco, este estado de cosas? Aprovechar las TIC para ejercer el pensamiento crítico a través de ellas. Considero que las filósofas y filósofos podemos contribuir de varias maneras, y un buen ejemplo de ello son las actividades que se encuentran en las plataformas de humanidades. En mi opinión, filosofar es, al menos en parte, saber pensar de manera crítica. Las habilidades de pensamiento crítico que se pueden activar mediante las TIC poseen no solamente un interés teórico. Estas habilidades contribuyen a formar mejores personas y mejores ciudadanos, menos vulnerables ante distintos tipos de manipulación y más aptos para tomar decisiones razonables en sus vidas. Y si es posible estimular desde el bachillerato el pensamiento crítico, entonces la filosofía sí puede influir en las personas y la sociedad, más allá del ámbito escolar. Como es sabido, no hay un consenso sobre cómo definir pensamiento crítico, y existen diversas tradiciones filosóficas que han adoptado ese término. Exploraré primero algunas definiciones de pensamiento crítico, limitándome por ahora a algunos autores mexicanos y otros de la tradición anglosajona. Después indicaré algunas habilidades que distintos autores coinciden en vincular con el pensamiento crítico, y por último daré ejemplos de actividades dentro de las plataformas gracias a las cuales se pueden poner en práctica esas habilidades. Bueno, por ejemplo, una definición que ha dado Alejandro Herrera. Él ha señalado que crítico proviene del griego krinein, que significa separar, decidir, cribar o cernir. El pensamiento crítico consiste en el conjunto de habilidades que nos permiten cernir, es decir, examinar y separar ideas, razones o argumentos para desechar lo malo y quedarnos con lo bueno. El pensamiento crítico, también en esta línea encontré una definición que dice consiste en asegurarse de tener buenas razones para nuestras creencias, o saber cómo distinguir buenas razones de malas razones para creer algo. Una buena razón es aquella que hace más probable a una creencia o la garantiza. Las malas razones no contribuyen a hacer que una creencia sea probablemente verdadera. Otra colega, Alicia Pasos, dice que la abundancia de información tiene un costo gravísimo e imperceptible. La pérdida de la justificación de lo que se dice, las personas, es decir, este es el problema, ¿no? La pérdida de la justificación. Las personas se han convertido en almacenes de información, pero han perdido la capacidad de juzgarla, de opinar más allá del yo no estoy de acuerdo. Lo que el pensamiento crítico propone es sencillamente que las personas recuperen la capacidad de pensar. Y bueno, para Alicia Pasos, una meta del pensamiento crítico es promover la actitud crítica, promover la idea de que cada uno de nosotros tiene derecho a pensar por sí mismo, proponer como medio de vida la costumbre de dar y demandar razones de nuestras concepciones del mundo y de lo que todos nosotros hacemos en él. Y bueno, el teórico de la argumentación, Luis Vega, señala que parece haberse consolidado un núcleo duro del pensamiento crítico que consiste en, y cito, la formación y desarrollo de disposiciones y habilidades de entender, analizar y evaluar ideas y argumentos, así como de responder a problemas de previsión y de resolución práctica. Incluso dentro de la tradición anglosajona, el movimiento de pensamiento crítico no se ha desarrollado de manera uniforme, sino que hay diferentes perspectivas, como se manifiesta en el llamado grupo de los cinco, que son 5 autores significativos que Vega menciona en un artículo en donde pues, se acerca o trata de caracterizar el pensamiento crítico. Y bueno, aquí solo mencionaré algunos de ellos. Habla de Robert Ennis, para quien el pensamiento crítico es un modo de pensar razonado y reflexivo que incluye tanto habilidades como actitudes y está orientado a la toma de una decisión sobre qué creer o qué hacer en un caso dado. Y bueno, pues Lippmann, ¿no?, para quien las tareas del pensamiento crítico son facilitar el juicio y la autocorrección, además de cumplir las condiciones de atenerse a criterios razonables y ser sensible al contexto. Y por último, Richard Paul, solo hablaré de estos 3 de los 5. El pensamiento crítico es pensamiento disciplinado y autodirigido
que practica las virtudes del pensar idóneo para cierto dominio del discurso. Por ejemplo, claridad, precisión, pertinencia, coherencia lógica. Este último autor, bueno, a ver, entonces, bueno, para no tardarme más, el caso es que hay varias habilidades que varios de estos autores coinciden en que son importantes, como son ser capaz de clarificar, tener bases para tomar decisiones, inferir, tener orden, proceder ordenadamente para dar resolución a un problema, etcétera, ¿no? Y en la plataforma, en las 3 plataformas, ustedes pueden encontrar actividades en las que por ejemplo, se reflexiona sobre los contenidos que se suelen poner en las redes sociales. Por ejemplo, un colega asesor que se llama Oscar Santana recientemente puso una frase, ¿no?, que toma de Facebook y dice la frase: feliz Día de las Madres, especialmente a las que tienen hijos. Y entonces se pregunta a Oscar, ¿no? Dice, bueno, esto nos puede servir para el tema de implicación, ¿no? Dice, ser madre implica tener hijos. ¿Qué pasa con las mujeres que han perdido sus hijos? ¿Dejan por ello de ser madres? Entonces se hace preguntas sobre cosas que se encuentran en las redes, ¿no? O frases contradictorias en Twitter o así. Luego por ejemplo, otra colega asesora, Cecilia Chávez, pone ejemplos de argumentos a favor y en contra de los alimentos genéticamente modificados. Y entonces ella lo que hace ver es la necesidad de sopesar las razones a favor y en contra, ¿no? Y de dónde provienen esos argumentos, de qué fuentes provienen y si estas fuentes son confiables o si quienes hicieron estos argumentos pues son gente calificada de alguna manera o no. Entonces todo esto creo que es bien importante porque, bueno, nos hace ver todo lo que todo lo que podemos aprovechar de estos medios para no ser engañados, por ejemplo, ¿no? Para pensar con un poco de mayor cuidado. ¿Qué otro ejemplo? Pues por ejemplo, hemos puesto sugerencias para usar videos, ¿no? Para que no sea un mero consumo así pasivo de lo que se ve, sino que en el aula podamos discutir lo que hay de videos y que se puedan contextualizar, que se puedan cuestionar, etcétera, ¿no? Hay algunas secciones, bueno, hay ¿qué más? ¿Qué más? Es que hay demasiadas cosas que los invito de verdad a que vean las plataformas para que vean lo que se hace, porque hay muchas maneras en las que yo creo que se fomentan distintas habilidades, ¿no? La de pedir ejemplos, parafrasear, ¿qué más? Buscar presupuestos, lo que se está diciendo, en fin, ¿no? Cómo se manejan las emociones en una discusión y cómo hacer para que las emociones no interfieran en el diálogo, etcétera, ¿no? Hay muchas cosas de las que yo creo que se puede sacar mucho jugo. Y no sé, también otro ejemplo es un foro, bueno, en varios foros de las distintas plataformas se llega a hablar de casos actuales, como por ejemplo las declaraciones que hizo Julián Álvarez sobre que las mujeres, solo le servían las mujeres que trapeaban, ¿no? Y entonces discutimos mucho eso que había dicho y pues nos preguntábamos, por ejemplo, si estaba justificado en decir eso, si era justificado a las críticas que lo tachaban de misógino, etcétera, ¿no? Muchas cosas surgieron en torno a casos así, ¿no? Como ya, eso es todo, gracias. Sí. Nuestro siguiente ponente es Hugo Enrique Sánchez López con la filosofía detrás de la elaboración de materiales didácticos para la enseñanza de la filosofía. Adelante. Gracias. Bueno, me presento brevemente. Bueno, mi nombre ya lo dijeron. Estudié filosofía en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. He sido profesor en algunos lugares como la Escuela Nacional Preparatoria, el Colegio de Bachilleres, la Facultad de Filosofía y la Facultad de Derecho. Y desde hace un par de años también soy asesor en estas plataformas de lógica, en realidad de filosofía, haciendo, bueno, trabajo divertido como el que acaba de platicarles Patti. Ahora, lo que me interesa es
decir algunas cosas que tienen que ver con el trabajo que hacemos en la plataforma, pero que creo que son de interés para cualquier persona que se interesa por la filosofía, no solo desde el ámbito docente, aunque especialmente, sino también para aquellas personas que tienen preguntas sobre la naturaleza de la filosofía. Entonces, la primera pregunta con la que me gustaría empezar es muy general y voy a decir algunas cosas. Voy a intentar ser muy breve porque me gustaría más bien discutir con ustedes, así que cuando me des los 5 minutos te corto, ¿no? Pues la pregunta es simplemente, ¿qué es lo que le da el carácter de filosófico a un texto? O sea, ¿cómo es que un texto se convierte en un texto filosófico? ¿Qué característica es la que hace la diferencia si es que existe? Entonces, para eso traigo un ejemplo que me gustaría leer. Es una sección muy breve del acto 2, escena 2, Romeo y Julieta, William Shakespeare. Es breve. Dice, no es sino su nombre quien es mi enemigo. Sé tú mismo, pero no seas un Montesco. ¿Qué es ser un Montesco? No es una mano, no es un pie, no es un brazo, no es un rostro, no es ninguna otra parte que pertenezca a un hombre. ¿Por qué no ser otro nombre? ¿Qué es un nombre? Aquello que llamamos rosa por cualquier otra palabra sería igualmente dulce. Así que Romeo, no seas llamado Romeo, mantiene tu amada perfección, la cual te pertenece, pero sin ese título. Romeo, rechaza tu nombre y en vez de tu nombre, que no es parte de ti, tómame a mí completo. Entonces, está bastante intenso, ¿no? Ahora, la pregunta, o sea, inicial, generalota es esto filosóficamente relevante? Bueno, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, algo que a mí se me ocurrió cuando leí esto, justo en el contexto de una clase de lógica formal, yo lo leí y dije, claro, reglas de inferencia para lógica cuantificacional, ¿no? ¿Por qué? Pues porque lo que tenemos es el siguiente esquema muy sencillo en lógica. Tenemos esto. Tenemos nombres lógicos cuya función es referir a objetos en el mundo y que además con las funciones de este tipo de lógica son referencialmente exitosos, es decir, no solo intentan referirse a cosas como Pegaso o Santa Claus, sino que de hecho intentan referir y refieren, hay un objeto al que nombran, ¿no? Esos son los nombres. Y resulta que si tienes dos nombres para una misma cosa y sabes que bajo un nombre tiene una propiedad, por ejemplo, yo mismo me llamo Hugo y me llamo Enrique, y entonces si Hugo tiene la propiedad de estar dando una charla ahora en Chiapas, bueno, pues entonces Enrique también, porque son dos nombres del mismo objeto, de la misma persona, ¿no? Entonces esto funciona como un ejemplo, o sea, esta pequeña parte de Shakespeare funciona como un ejemplo que podemos llevar a la clase para hablar sobre un poco de lógica. Ahora, qué bueno que tienen esa cara, no parece ser un muy buen ejemplo, ¿no? Es decir, puede ser interesante para algunos por el componente amoroso, por el componente teatral, por el componente literario, pero no para todos. Incluso algunos podrían pensar que está sobreinterpretando el pasaje, o podrían pensar que el pasaje habla más bien de otra cosa, ¿no? Por ejemplo, un freguiano podría pensar que habla más sobre modos de presentación, ¿no? El enemigo versus el amante. Y entonces resulta que cuando uno es profesor y tiene que decidir sobre qué dar clase, le interesa llevar ejemplos a sus clases, pero lo hace siempre desde el punto de vista suyo, y ese incluye su formación, sus gustos, el tipo de cosas que le interesan extrafilosóficamente, y eso no siempre coincide con lo que a los chicos les interesa, ¿no? O sea, un muy buen ejemplo para ti, para tus cuates, de algo que puede ser como filosóficamente importante, para un estudiante puede simplemente no ser un ejemplo de nada en lo absoluto. Ahora, esta es una dificultad que tenemos como profesores, que tenemos en las plataformas. Queremos ejemplificar cosas porque queremos hablar de conceptos generales, de argumentos, de discusiones, de posiciones filosóficas que son muy complicadas. Y lo que queremos es ponerlos de una manera que sean inteligibles, sin hacer todo este tránsito complicadísimo a través de textos, argumentos, teorías, conceptos, distinciones, etcétera, etcétera. Ahora, ¿cómo es que se hace esto? O sea, y la pregunta es si eso siquiera es posible, es decir, cuando nosotros quitamos este componente asociado a los problemas filosóficos trabajados desde autores, desde textos, desde tradiciones, lo que queda todavía puede ser llamado filosóficamente interesante, o puede siquiera ser ejemplo de algún problema filosófico.
Ahora, ese es un problema en particular. Otro problema que yo he escuchado directamente cuando he trabajado con profesores de bachillerato, ya sea como en talleres o ya sea como colegas, y tiene que ver con un montón de problemas técnicos que tiene que enfrentar el profesor, ¿no? Problemas de sobrecupo, de falta de espacio, cosas que uno no imagina. Por ejemplo, una profesora de Vallarta me decía: profesor, nuestro salón está hecho de lámina y estamos a 20 metros de la playa y hace un calor endemoniado, y entonces preferimos que nos dé el sol sobre el rostro, pero estar afuera con aire ventilado y no dentro, ¿no? Y entonces pierdes el salón, ¿no? Ya no tienes pizarrón, ya no tienes cañón, si es que lo tenías, y entonces las condiciones empiezan a ser tan problemáticas que algo que de por sí es complicadísimo, que es llevar una discusión a un terreno filosóficamente nutritivo, tiene impedimentos previos que hacen la cuestión todavía más difícil, ¿no? Y se empiezan a multiplicar las complicaciones, que son muchas. Y entonces mi pregunta como motivadora de lo que estoy intentando ahora discutir es una pregunta un poco rara. La pregunta es si podemos hacer filosofía sin fricción. ¿Qué quiere decir eso? Yo me acuerdo de mis clases de física de la prepa, ¿no? En las que tenías un problema físico que es tremendamente complicado, y lo que empiezan a hacer los profes de física es empezar a quitar dificultades, ¿no? O sea, de repente ya no tienes fricción, ¿no? Ya no tienes resistencia de nada. De repente las cosas pueden continuar su movimiento, ¿no? Rectilíneo, uniforme, al infinito. Y entonces los profes de física, el procedimiento para enseñar ciencia usualmente es empezar a quitar aquellas cosas que son complicadísimas por sí mismas y que además entorpecen el entendimiento de los conceptos básicos de las leyes físicas fundamentales. Ahora, ¿cómo hacer un material que sea didáctico para enseñar filosofía? Bueno, creo que una gran moraleja que he aprendido del trabajo en las plataformas es que tenemos que hacer, si queremos como profesores o nos interesa la divulgación de la filosofía, tenemos que hacer algo para que nuestro discurso sobre filosofía llegue un poco lejos y no se vea entorpecido por objeciones de este tipo. No, profe, yo no puedo hacer eso en mi salón porque no tengo cañones. No, profe, es que a mis alumnos no les interesa el teatro, ¿no? No, profe, es que ese ejemplo está en inglés y nadie sabe aquí inglés. Pues eso no es filosófico, solo son problemas para arrancar la discusión filosófica. Entonces, en las plataformas tenemos materiales, y estos materiales tienen justamente esta característica, que es una característica extraña, incluso podría ser pensada que es problemática. Son materiales en los cuales podríamos no tener cañón, no importa, igual lo puedes usar. Podríamos tener estudiantes que tienen un desempeño en comprensión de lectura bajísimo y que tienen un dominio de vocabulario muy bajo, no importa, porque los enunciados, las charlas, los diálogos están puestos en una manera muy sencilla. No tenemos nada extraño metido ahí, ¿no? Cosas como una discusión que surge de la lingüística, que surge de la sociología, de las ciencias cognitivas. Son discusiones que surgen entre chavos que van a la escuela y que tienen intenciones de seguir estudiando, que tienen problemas como estar enamorados, como tener que trabajar, como tener falta de respaldo familiar, etc. Entonces lo que tenemos son materiales que pueden ser entendidos sin complicaciones de estas, complicaciones que no son filosóficas, que son impedimentos técnicos para comenzar a pensar de manera propia. Ahora, la pregunta sigue siendo la misma: si un texto que no tiene estas cosas, solo por no tenerlas, es filosófico. Y pues la respuesta sería que no, ¿no? Es decir, podemos escribir textitos donde no haya complicaciones teóricas, técnicas, de vocabulario, que se hable sobre lo que a la gente le interesa, y bueno, estar escribiendo para el TV y novelas, ¿no? No estar haciendo filosofía. ¿Qué es lo que se requiere para hacer filosofía? ¿Qué tipo de preguntas? Bueno, qué rápido se pasa esto, ¿no? Bueno, entonces para cerrar y para pedir un poco su discusión al final de las charlas, es lo siguiente: es que yo creo que estos materiales que están en las plataformas tienen una gran virtud. Hay unas cosas que se pueden discutir, si ustedes han revisado me encantaría saber qué piensan al respecto. Pero creo que una cosa que es maravillosa es lo siguiente: quienes fueron autores de esos materiales, quienes en general hacen textos didácticos para filosofía, tienen un gran impedimento, y es que están pensando en un usuario que no está encarnado, que no es tu estudiante, que no está en tu comunidad, que no tiene los problemas de tus estudiantes, que no eres tú. Sin embargo, te da una receta que tú puedes seguir
para rellenar esos huecos y para trabajar de manera más directa con los estudiantes. Y de hecho yo creo que la apuesta es por caso, es decir, yo diría que un texto, aunque tenga la intención de ser filosóficamente interesante, por lo menos en el aspecto didáctico, podría fracasar. Y el fracaso significaría justamente que no fue filosóficamente interesante. Porque creo que los materiales de enseñanza de la filosofía tienen un aspecto interesantísimo, y es que necesitan ser complementados por el profesor, por el que está guiando la discusión y por los estudiantes. Y solo en el momento se sabe si ese esfuerzo de hacer un material vale o no vale la pena, dependiendo de cómo es la discusión y hasta dónde se llega. Bueno, eso es todo. Nuestra próxima participación es de Óscar Salvador Santana Bernal con... No vino. ¿No vino? No tiene dinero. Ah, no tiene dinero. Perdón. Es de Víctor Florencio Ramírez Hernández. Texto filosófico en la educación, disculpa. Estás disculpado, pero gracias. Rápidamente, cuestiones de formación. Estudié pedagogía, antes estudié filosofía y no terminé, estudié psicología y no terminé, hice una maestría en computación que tampoco terminé, es decir, soy un estudiante frustrado en varios aspectos, y un día hice filosofía de la ciencia, y por angas o mangas, un día me jalaron, soy profesor de bachillerato tecnológico, me jalaron para coordinar unos proyectos, y un día, también sin quererlo, pero disfrutándolo mucho, me tocó hacer la revisión del material que está en la plataforma. Junto con un equipo, coordiné esa revisión, y cuando la coordiné, tuve muchas emociones muy diferentes, desde las ganas de gritar de alegría al leer varios textos, otros la duda sobre lo que estaba frente a mí, si eso podía ser o no útil. En otros decir, chin, ¿cómo es posible que esta persona haya salido de la universidad y lo hayamos invitado a ser autor de texto? Para que no nos vayamos con una mala impresión, son más de 30 autores, y esto se dio solamente solamente es grueso, con 5. Es decir, hubo 5 autores que no tenían ni pies ni cabeza a lo que nos estaban enviando, y que el equipo tuvo que reconstruir. Ninguno de los que está aquí está en esa situación, aquí hay varios autores. Los que están aquí fueron de los buenazos, pero a mí sí me llamó la atención, y no estoy hablando de una sola escuela, estoy hablando de egresados de diferentes escuelas que produjeron textos de ese tipo, y sí es un foco de alarma. O sea, algo que no tiene ni pies ni cabeza y que obligó al equipo a hacer reconstrucción de la mayor parte de los textos, una maravilla y un deleite. Sin embargo, me parece que hay preguntas que ha planteado Hugo y Enrique, que es la misma persona, que nos hacen pensar sobre qué onda con los materiales. Iba yo a empezar con un texto de Chuang Tzu, pero no me van a parar, no voy a leerlo. Iba a leer un texto de Octavio Paz, tampoco voy a leerlo. E iba a leer un poema de Amado Nervo, y de él solamente recupero una parte. Muere su novia, Ana, y entonces él reclama y dice: metafisiqueos, ¿de qué me sirven Schopenhauer, Nietzsche, Bergson? ¿De qué me sirven ellos si Ana está muerta? Y yo pregunto qué es la vida y no encuentro respuesta. Filosofía, y dice él, pura teoría. Entonces el asunto era ver si la filosofía puede tener respuesta para los chicos que cursan el bachillerato. Muchos de ellos a fuerza, sin saber para qué están en la escuela, y teniendo la oportunidad de vivir una experiencia filosófica y lo que esto puede aportarles para la vida. Bueno, pues espero que estas palabras den una idea de por qué mi alegría, de por qué mi tristeza, de por qué mi angustia, y también en muchos momentos de por qué el placer de leer varios de los textos que estaban frente a nosotros. Una referencia rápida: en 2014 inició la producción de estos textos. La Facultad de Filosofía y Letras, a través de Ernesto Priani y de Francisco Barrón, se dedican a buscar profesores de universidad que pudieran servirnos, que pudieran aportar algo en este trabajo. Entonces se junta a varios autores, además de gente que va a trabajar con profesores. Pero además de ellos, se me da la oportunidad de que yo junte también a otros autores. Y esto nos garantizó parte de lo que Hugo estaba manifestando, que era la diversidad. Los textos tenían que llegar lo mismo al plantel que está en Playitas, Tijuana, que al plantel que está en Cancún, es decir, de punta a punta de la República. Lo mismo a Tamaulipas, en Reynosa, que llegar a
a un plantel de Chiapas, al puerto, por ejemplo. Entonces, aquí había que buscar diversidad y ofrecer alternativas para todo este mosaico que constituye México. En un principio, nosotros pensamos que la revisión iba a ser únicamente ortotipográfica y quizá algunos detalles de redacción, pero ya que nos enfrentamos con la realidad nos dimos cuenta de que había que hacer mayor trabajo. Una era la parte literaria, pero otra muy importante era el diseño de ejercicios.